Hola, me pidieron resolver el problema que estoy mostrando en este momento y voy a intentar hacerlo lo más detallado posible para que se pueda entender cómo se hace y cómo se enfrentaba de manera simple. Voy a leer el enunciado y después vamos a comenzar con esto más en detalle. Dice, una estructura comercial de 15 por 10 metros está hecha de hormigón armado de módulo elasticidad a 210 toneladas por centímetro cuadrado y espesores de 15 centímetros. La altura piso-cielo es de 3,5 metros y las medidas de los distintos muros están indicados en la planta adjunta. Aquí están todos los elementos y están indicados entonces sus espesores y sus largos. Dice, por razones de los recintos interiores, al parecer las rigideces no quedaron muy simétricas. La carga sísmica se puede estimar en 800 kilos por metro cuadrado y por la zona y suelo vamos a usar un C máximo de 22%. Para el sismo en el sentido X se pide hacer el análisis completo, incluyendo torsión accidental. Esto es, calcular las rigideces de los elementos considerados, usando condición empotrado, calcular el corte basal, calcular el centro de rigidez, la torsión real, la torsión accidental, la rigidez de torsión, el ángulo de giro, el desplazamiento traslacional y las fuerzas finales de cada muro, solo para el sentido X del sismo. Bien, tenemos la planta copiada acá en la parte superior y lo primero que vamos a hacer entonces es calcular las rigideces de todos estos elementos que están aquí. Como hay solamente dos tipos, de 15 por 50 y de 15 por 100, vamos a calcular esos dos y nos van a servir esas rigideces para todos ellos. Entonces lo primero va a ser calcular la inercia del muro de 15 por 50 y sería, la inercia 1 le puse, era un doceavo de 15 por 50 al cubo, y esos son 156.250 centímetros cuartas. La inercia 2 es la de 15 por un metro o 15 por 100 y sería un doceavo de 15 por 100 al cubo, son 1.250.000 centímetros cuartas. Ahora vamos a calcular la rigidez de cada uno de estos elementos. La rigidez del elemento de 15 por 50 va a ser, de acuerdo a la fórmula, 12 veces el módulo de elasticidad, 210 toneladas por centímetro cuadrado, por 156.250, que es la inercia, partido por h, que es la altura piso-cielo, que son 350 centímetros al cubo. Recordemos que tenemos ahora entonces compatibilidad de unidades. Esto está en toneladas por centímetro cuadrado, esto está en centímetros cuarta, esto está en centímetros al cubo. Y esto entonces resulta ser 9.1837 toneladas por centímetro. Análogamente, hacemos ahora la rigidez del elemento 2 y quedaría que la rigidez del elemento 2 es 12 por 210 por 1.250.000 partido por 350 al cubo, lo cual es 73,4694 toneladas por centímetro. Ahora calculamos el corte basal. El corte basal va a ser el peso total de la estructura, que es de 15 metros por 10 metros, 15 por 10, por los 800 kilos por metro cuadrado y multiplicado por el factor C, que era 0.22, que era el 22%. En este caso nos dijeron que era un centro comercial, así es que una plataforma comercial pequeña, por lo tanto no hay un factor de importancia que agregar, así es que el corte basal final va a ser 15 por 10, 15 por 10 por los 800 por 0,22 y esos son 26.400 kilos o es lo mismo que 26.4 toneladas. Eso sería el corte basal. Ahora veamos la rigidez total de esta estructura en un sismo que está en el sentido X. La rigidez total va a ser la suma de esta rigidez que está acá, más esta rigidez de acá, más esta rigidez de acá. Entonces son dos veces la rigidez pequeña, dos veces la rigidez K1, que era de 9.18, una vez la rigidez del muro de 15 por 100, que son 73,4694, y eso en total suma entonces como rigidez total en este sentido para el sismo según X, la rigidez total va a ser de 91,8368 toneladas por centímetro. Ahora
procedo a calcular el centro de rigidez. Y al respecto, me gustaría hacerlo de dos formas para que veamos que es equivalente tomarlo desde cualquier eje. Entonces fijé primero un punto A en esta esquina que se encuentra acá, un punto llamado A, desde el cual quería calcular el centro de rigidez. Entonces, al tomar el centro de rigidez desde acá, desde estos ejes, entonces quedaría que aquí están marcadas con estas flechas las fuerzas que son las reacciones a la fuerza sísmica que viene de izquierda a derecha en el eje X. Y aquí entonces están las reacciones. Entonces, si yo me paro en este punto que está acá para buscar el centro de rigidez, que en el fondo es un punto que concentra todas las fuerzas como si estuvieran puestas ahí en ese punto, entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces yo me paro acá y tengo que desde el punto A, según dice acá, tengo esta rigidez que se encuentra acá, que sería la de 9,1837, multiplicada por 10, que serían los 7,5 más los 2,5. Es decir, que esta línea de acción de la fuerza, la línea de acción de la fuerza, sería entonces de esa rigidez multiplicada por 10 metros de altura, que serían los 7,5 más 2,5. Y sumaríamos entonces ahora esta otra rigidez, que es la misma, porque el murito es igual de chico, 9,1837, pero ahora multiplicado por solamente 7,5, porque la línea de acción está a 7,5 metros desde la altura, desde el punto A que yo tomé de acá. Y eso tendría que ser igual, por definición, al total de la rigidez en este sentido, que sería esa más esa más esa, que serían los 91,8368, multiplicada por un valor z, que no conozco, un valor z. Y aquí en este punto entonces estaría el centro de rigidez. Entonces, resolviendo esto, me quedaría que z vale 1,75 metros, que sería la distancia que habría de aquí a acá al centro de rigidez en el sentido Y. Ahora, en el sentido X, el centro de rigidez hay que hacer algo similar, pero les cuento que por simetría, en que tenemos un muro acá y un muro acá puestos a la misma distancia, está absolutamente al centro por simetría. Entonces la altura del centro de rigidez estaría a 1,75 desde acá, que sería el valor z, y estaría a 5 metros desde acá y 5 metros desde allá. Ahí estaría el centro de rigidez. Pero lo que yo quería mostrarles era que se puede calcular desde otro punto, pero hay que ser cuidadoso. Si lo calculamos desde el punto O, por ejemplo, que es acá, la intersección de estos ejes que nos dieron originalmente, el eje X y el eje Y, tendríamos que ocupar la regla de la mano derecha. Entonces, tendríamos esta fuerza que está acá, que serían los 9,1837, que sería la rigidez chiquitita multiplicada por los 2,5, pero eso que está ahí se encontraría entonces en esta dirección. Y después tendríamos que esta otra fuerza que estaría acá abajo, que serían los 73,4694, estarían en otro eje. Porque estas estarían así y esto otro estaría así. Es decir, esto estaría en este sentido y esto estaría en el otro sentido. Entonces tendrían que tener signos distintos. Y eso sería igual, nuevamente, a toda la rigidez concentrada, 91, 83, 68, pero ahora multiplicado desde aquí hacia abajo, es decir, una altura que yo le puse I asterisco, por I asterisco. De ahí despejo I asterisco y me queda 5,75 metros. Lo cual es lo mismo que está acá, porque la altura que está acá, que serían los 5,75 más los 1,75 que está acá, hacen los 7,50 que se encuentran acá. O sea que ustedes lo pueden calcular desde acá, o de donde ustedes quieran. Desde acá también lo pueden calcular, o desde acá también lo pueden calcular. Pero la gracia de calcularlo sobre un punto en que esté una de las cargas es que nos ahorramos hacer el sentido de una sola fuerza que va a estar multiplicada por 0. Y eso nos ahorra bastante trabajo. Entonces ya tenemos calculado el centro de rigidez y tenemos calculado también el corte basal, tenemos las rigideces de todos los elementos, entonces ahora podemos estar en condiciones de calcular la torsión real y la torsión accidental. Bien, ahora calculamos la torsión real. La torsión real va a estar dada por el total de la fuerza sísmica, que se supone que estaba aplicada en el centro de gravedad, pero ahora va aplicada en el centro de rigidez. Entonces serían el total del corte basal, que ya lo calculamos, que eran los 26,4 toneladas, multiplicados por I asterisco, que sería la distancia que habría de aquí al centro de rigidez. Y eso nos da 151,7999
tonelámetros. Y la torsión accidental, cuando el sismo está aplicado en esta dirección, también es el corte basal multiplicada por el 10% del ancho que se enfrenta al sismo. El sismo viene hacia acá, el ancho que se enfrenta al sismo es esa, son los 15 metros, entonces tengo que la torsión accidental es el corte basal 26,4 por el 10% de los 15 metros que son los que se enfrentan acá, y serían 39,6 tonelámetros. En el caso más desfavorable, ambas torsiones se suman y la torsión total sería de 191,3999 tonelámetros. Ahora calculo la rigidez torsional, la rigidez a la torsión, y esto se hace siempre desde el centro de rigidez. El centro de rigidez es este punto que se encuentra aquí. Entonces, para calcular la rigidez torsional desde este punto que está acá, tengo que sacar la rigidez de todos los muros, es decir, los que están en el sentido X y los que están en el sentido Y, con respecto a este punto que está aquí, que es el centro de rigidez. Entonces, para conservar las unidades en forma acorde, la rigidez pequeña de los muros pequeños, que era 9,18 toneladas por centímetro, las colocamos ahora en toneladas por metro. Entonces me quedaría 918,37, que sería la rigidez de este elemento, y la distancia a la que se encuentra el eje de aporte de este elemento con respecto al centro de rigidez va a ser los 5,75, que era este valor del I asterisco, más los 2,5 que tenemos acá, los 5,75, los 2,5, y eso va al cuadrado. Posteriormente ahora hacemos el aporte de este otro murito que está acá. Tiene la misma rigidez, ya la cambié de unidades, 918,37, por los 5,75, que sería la distancia I asterisco, que sería la distancia de aquí hasta acá, al cuadrado. Luego tengo la rigidez grande de este elemento que está acá, que ya la cambio de unidades y me quedaría 7.346,94 multiplicada por 1,75 al cuadrado, que sería la distancia que va de aquí a acá, que sería la distancia 1,75 de aquí a acá al cuadrado. Y finalmente, dos veces el aporte de este muro y este muro, que se encuentran equidistantes, por eso que pongo dos veces, que es la rigidez grande de 7.346,94 multiplicado por 5 al cuadrado, la distancia que hay de aquí a acá, 5 al cuadrado, digamos que esto es 10, y esto está justo a la mitad, serían 5 al cuadrado, dos veces eso. Entonces tendría el aporte acá, el aporte de esta, acá tengo el aporte de esta, acá tengo el aporte de este, y acá dos veces tengo el aporte de este y este, que son iguales y equidistantes. Por consiguiente, la torsión desde el centro de rigidez es 482.717,17 tonelámetros. Por consiguiente, ahora yo conozco el corte basal total y lo divido por la rigidez total del piso. En este caso que está aquí, esto lo puse en toneladas y esto que está aquí lo puse en toneladas por centímetro, que era la rigidez total que teníamos del piso. Dividiéndolo nos queda 0,2875 centímetros y esa sería la deformación de esta planta cuando se mueve en este sentido por este corte basal de 26,4 toneladas, 0,2875 centímetros. Análogamente, el ángulo de torsión es igual al momento de torsión partido por la rigidez de torsión. El momento de torsión lo teníamos aquí, que era el momento total de 191,3999, y teníamos la rigidez total de torsión, que eran los 482.717, que están acá. Dividiendo esto nos queda un número bien pequeño, que es 0,000396, y las unidades de eso son radianes. Y ese sería el giro que tiene esta planta. Esto que está aquí sería el desplazamiento que tiene esta planta. Teniendo ahora los desplazamientos y los giros, yo puedo saber las fuerzas que están tomando o que están aplicándosele, y ellos reaccionan de cada uno de los elementos que está acá. Finalmente, para este desplazamiento de traslación de 0,2875 centímetros, porque esto estaba el corte basal en toneladas, esto está en toneladas por centímetro, esto está en centímetros, y con este giro de ese número tan pequeño en radianes, sacamos las fuerzas que toman cada uno de los elementos para el sismo según X, que serían los muros pequeños de 50 por 50, y que son 2,
y el muro de 15 por 100 que se encuentra abajo. Entonces aquí hay varias formas de obtenerlo, todos dan el mismo resultado. La primera manera es sacar la proporción de la rigidez de los muros con respecto a la rigidez total. El muro de 15 por 50 tiene una rigidez de 9,1837 y la rigidez total es 91,8368. Es decir, que en esa proporción lo multiplico por el corte basal y me queda 2,64 toneladas cada uno. Es decir, que los muritos chicos toman 2,64 toneladas en traslación cada uno. La otra forma de hacerlo es con esta deformación que está aquí, que sabemos que es constante para todos los elementos del piso. Tengo esa deformación de 0,2875 y lo multiplico por la rigidez que tiene ese elemento en particular. Y llego exactamente al mismo número de los 2,64 toneladas. Estos son para cada uno de los dos muritos que están al centro, cerca del centro. Y para el muro de 15 por 100 hago un procedimiento igual. Saco la proporción de la rigidez propia contra la rigidez total, es decir, los 73,46 sobre los 91,83, multiplicado por el corte basal total, que son los 26,4, me queda 21,12 toneladas. Este es solo el solo muro en el sentido X. Y también lo puedo hacer, como decía anteriormente, con la misma deformación que todos la comparten, los 0,2875, pero multiplicado por la rigidez propia del muro de 15-100, que era 73,4694, y eso da de nuevo los 21,12 toneladas. Estas son las cargas entonces que estarían tomando cada uno de los elementos que está orientado para resistir el sismo en el sentido X por traslación. Dos muritos de este, un murito de esto. Los muros en el sentido Y para el sismo de traslación toman 0 porque están orientados en el eje débil. Ahora vamos a ver cómo se calculan las fuerzas de los elementos por efectos de la torsión. Finalmente entonces teníamos las fuerzas que tomaban los muros por efectos de traslación, que ya vimos cómo se calculaban cada uno de ellos, y ahora tenemos acá abajo cómo se calculan las fuerzas de los muros por torsión. El muro más lejano, por ejemplo, de los pequeñitos, la fórmula para calcularlo es el giro que tiene en planta por la rigidez del elemento por la distancia que tiene desde el centro de rigidez. En este caso el giro lo vimos que era muy pequeñito, que era 0,000396. La rigidez de ese elemento de un muro de 15 por 50 era 9,1837 y la distancia del más lejano era 5,75 más 2,5. Y esa multiplicación entonces queda 0,030, esto está en toneladas, por consiguiente son solo 30 kilos. Es decir que los muritos pequeños, por efecto de la torsión, toman 30 kilos de carga. Veamos ahora el otro muro, entonces el otro murito pequeño se hace con la misma mecánica, pero la distancia es más cercana, es decir, ya no tiene este 2,5 que está acá. Entonces tomaría una fuerza aún un poco menor. Y veamos ahora los muros que están en el sentido Y. Los muros que están en el sentido Y también toman carga y también se aplica la misma fórmula. Es decir, que tenemos el ángulo φ, que sería el 0,00396, por la rigidez de los elementos de estos muros de 15 por 100. La rigidez era 73,4694 y multiplicada por los 5 metros de distancia que están desde el centro de rigidez hacia los lados. Si multiplicamos eso, nos queda 0,1454 y serían 145,4 kilos. Y estas fuerzas que están aquí sería la del muro de la derecha y la del muro de la izquierda, y ambas son iguales a los 145 kilos, pero va una hacia un lado y la otra hacia el otro lado para mantener el equilibrio. Entonces, con esta misma mecánica, ustedes pueden sacar la fuerza que tiene cada uno de los muros, dependiendo si acaso está más lejana o más cercana. Y en este caso, de las fuerzas de los muros por torsión, sí toman los muros que están orientados en el sentido Y, como estoy diciendo aquí, sí están orientados en el sentido Y. Posteriormente a eso, entonces, se suma para cada muro lo que toma por traslación más o menos lo que toma por torsión. Y eso se hace para cada muro, y con eso entonces terminamos el ejercicio propuesto.